Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto recibirlos a todos y a todas en el webinar de hoy, Tecnologías actuales de tratamiento de residuos sanitarios y su marco normativo en Latinoamérica. El día de hoy tenemos un webinar muy especial porque surge de la cooperación de dos grupos de trabajo de la ISWA, el grupo de trabajo de residuos sanitarios y el grupo de trabajo de residuos peligrosos. Hoy tendremos la participación de 4 panelistas que les estarán dando presentaciones muy interesantes acerca de este asunto crítico que lo vemos de una manera colaborativa en ISWA en estos momentos. El programa consistirá en una bienvenida primero de la autora Ann Woolrich, después tendremos 3 presentaciones y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas donde les aconsejo que pongan sus preguntas en la parte derecha de la ventana del webinar, en la sección de preguntas, y ahí ustedes también podrán votar las preguntas que sean más populares para que los panelistas tengan acceso a ellas. Bueno, quisiera darles una introducción acerca de ISWA. La Asociación Internacional de Residuos Sólidos. Para aquellos que no conocen ISWA, porque sé que tenemos personas que tal vez no han escuchado hablar de ella, la ISWA es la red líder internacional que promueve y desarrolla gestión sostenible de los residuos y también los recursos. En la ISWA están representados muchos grupos de interés dentro del sector de los residuos y también como los sectores públicos, privados y la academia también. Tenemos más de 1,300 miembros en 109 países, así que ISWA es realmente una red global. Como mencioné antes, tenemos miembros en muchos países y tenemos especialmente capítulos regionales en Latinoamérica, en el Asia y el Pacífico y en el sureste de Europa. Los invito a todos los que no conocen ISWA y los que están metidos en el sector de los residuos a que se unan a nosotros para que podamos impulsar aún más cooperación internacional, que es muy necesaria en estos problemas. Muchas gracias. Tenemos que agradecer siempre a nuestros sponsors y a nuestros miembros platino. Bueno, ahora le doy la introducción y la bienvenida a Ann Woolrich. La doctora Ann Woolrich es Chief Operating Officer de ICSL, que es una consultoría técnica con mucha experiencia en práctica e investigación del sector de manejo de residuos hospitalarios en todos los niveles. También ella se desempeña como consultora de seguridad de manejo de bienes peligrosos y como consultora de prácticas y estrategia de manejo de residuos. Ella también es la presidenta del grupo de trabajo de residuos hospitalarios de ISWA. Ella estará dando su introducción en inglés y tendremos el apoyo de Gabriel Chiflier también, que nos estará apoyando con la traducción. Many thanks, Anne. The floor is yours. Thank you. Good morning, good afternoon. It is a pleasure to welcome you to this joint seminar. Buenos días, buenas tardes. Un placer de participar en este seminario, en este webinar. This is the first collaborative webinar that the Healthcare Waste Working Group and the Hazardous Waste Working Group of ISWA have done. Es el primer webinar colaborativo entre dos grupos de trabajo dentro de la asociación de ISWA, concretamente el grupo de residuos sanitarios y el grupo de residuos peligrosos. As you are aware, healthcare waste is a subset of hazardous waste. Como ustedes ya saben, pues los residuos sanitarios tienen también aspectos de peligrosidad dentro de lo que sería la familia de residuos peligrosos. So I'm very pleased to introduce our speakers this afternoon to have a focus on healthcare waste. Thank you. Por tanto, estamos muy agradecidos de poder hablar e introducir a los speakers, conferenciantes al respecto de temas de residuos sanitarios
desde un punto de vista general. I'd now like the official program to start. Thank you very much. Muchas gracias y empezamos el webinar. Muchas gracias, Anne. Thank you very much, Anne. And now I would like, perdón, hoy me gustaría presentarles a nuestro primer panelista. Él es Miquel Lozano. Miquel es miembro del Grupo de Trabajo sobre Residuos Sanitarios de ISWA y es presidente de Tesalis. Miquel tiene más de 30 años de experiencia en las áreas de control de infecciones y contaminación, en los sectores de salud y ciencias biológicas. Hasta 2012 ocupó posiciones ejecutivas internacionales en Lancer Industry y en Getinge Group. Desde el 2012 es el presidente y fundador de Tesalis, una SME en crecimiento que manufactura equipamiento innovador para el tratamiento de residuos hospitalarios. Miquel es un miembro activo del Grupo de Trabajo de ISWA de Manejo de Residuos Hospitalarios y de la Comisión X30S de AFNOR, la Asociación Francesa de Estándares, en cargo de los estándares de transporte, embalaje y tratamiento de residuos hospitalarios. Miquel, muchas gracias. The floor is yours. Muchísimas gracias, Alan, por esta introducción. Estoy contento de poder hablar hoy con todos ustedes de esta temática de residuos biosanitarios peligrosos, que me es me interesa mucho. La presentación la voy a hacer en español y tengo que agradecer a Anne Woolrich su participación, puesto que una gran parte de esta presentación es de su factura. Para empezar, ¿qué es lo que se considera un desecho infeccioso? Se puede hablar, normalmente se habla de desecho infeccioso, de residuo biosanitario. Existe un documento que es la base que se utiliza más internacionalmente, que es el Safe Management of Waste for Healthcare Activities. Un documento es un libro, más conocido como Libro Azul, que habla de la gestión segura de los desechos de las actividades sanitarias. La versión original de este documento es de 2014. Sin embargo, en 2017 hubo un documento más resumido y actualizado, y ambos documentos están disponibles en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud. El término desecho sanitario incluye todos los residuos que se generan en las instalaciones sanitarias, los centros de investigación y los laboratorios, y que están relacionados con procedimientos médicos o de análisis. También en este término se incluyen todos los residuos que proceden de fuentes menores y dispersas. Por ejemplo, los residuos que se producen en el curso de asistencia sanitaria prestada en el domicilio, como diálisis, la autoadministración de insulina y diferentes cuidados de recuperación. Cuando se habla de desechos sanitarios, se considera que 15% de esos desechos son desechos peligrosos, y 85% son residuos normales o no peligrosos, que no tienen ningún tipo de riesgo para ni las personas ni el medio ambiente. En general, se asimilan esos residuos a los desechos sólidos urbanos, e incluyen pues, todo lo que pueda ser papel, cartón, vidrio, en fin, todo lo que no tenga ningún tipo de contaminación ni química ni biológica. Dentro de los residuos peligrosos existen tres tipos que pueden verlos aquí en la derecha. Los eléctricos, los residuos de tipo que tienen algún componente eléctrico o electrónico. Los químicos pueden ser reactivos de laboratorio, productos de limpieza o desechos de laboratorio, y los radiactivos. Estos tres tipos de residuos son los residuos que tienen que seguir un circuito de eliminación bastante claro y bastante definido. En cuanto a los residuos que se consideran más residuos
sanitarios. Existen los infecciosos, que son aquellos que contienen patógenos y que pueden suponer un riesgo de transmisión de enfermedades. Una parte de estos residuos infecciosos son los que se llaman los desechos anatómicos o patológicos, por ejemplo, partes humanas que pueden venir de amputaciones o incluso algunos órganos, por ejemplo, de operaciones o de biopsias. En este caso, según qué países esos desechos se asimilan completamente a los residuos infecciosos, en otros países se consideran como una categoría aparte. Después están los residuos punzocortantes, que son aquellos que, por ejemplo, los bisturíes, las agujas de las jeringas, todo lo que pueda causar cortes o heridas por perforación. Y finalmente los citotóxicos o citostáticos, que son los residuos que contienen sustancias con propiedades genotóxicas, básicamente utilizados, por ejemplo, en el tratamiento de cáncer, ya sea en la farmacia hospitalaria que los produce o en el sitio donde se administran el tratamiento para los pacientes de cáncer. Estos son básicamente los que se consideran con riesgo infeccioso y que representan un 15%. Después también existen los residuos farmacéuticos, que son los restos de medicamentos que deberían seguir también un canal especial de eliminación. Y finalmente, en algunos países existe un residuo llamado ofensivo que contiene, por ejemplo, fluidos corporales, secreciones, excreciones, y que aunque no tenga un grado de infecciosidad muy elevado, se consideran psicológicamente un poco ofensivos y a veces esos residuos también se encuentran mezclados con los residuos infecciosos. ¿Por qué es importante hacer una gestión sostenible de los desechos sanitarios? En primer lugar, para evitar el uso de materias primas, puesto que en los hospitales y en los centros de salud se utilizan muchos residuos, o se generan muchos residuos porque se utiliza mucho material consumible. Entonces, todo esto va a provocar consumo de energía, utilización de recursos finitos y por ello debemos tener una atención especial para evitar y clasificar bien los residuos biosanitarios. El segundo punto es reducir las emisiones y la contaminación, puesto que para el tratamiento de los residuos sanitarios se va a utilizar el transporte, se va a utilizar, por ejemplo, la incineración. Con ello se va a crear un efecto de generación de gases de efecto invernadero. Se puede también crear contaminación de los cursos de agua, por ejemplo, si las aguas de tratamiento no están correctamente tratadas, y reducción de la biodiversidad asociada. También para reducir el impacto en las comunidades y en la sociedad, básicamente limitar la exposición del personal y de las personas en general a este tipo de residuos. Y finalmente, para reducir el impacto de los desechos peligrosos. Y bueno, hemos visto que en el caso de la epidemia de COVID, lógicamente, el tema de la eliminación de los residuos biosanitarios ha sido un problema a nivel mundial y comporta unos riesgos importantes a nivel de la salud global y de la seguridad de las personas y del medio ambiente. En la gestión de residuos biosanitarios, una gestión razonable y coherente de este tipo de residuos permite contribuir a 5 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, como son la mejora de salud y bienestar, el agua limpia y saneamiento, el trabajo decente y el crecimiento económico, el consumo y producción responsables y la acción climática. Así que este tema está en primera página de todas las iniciativas de la OMS en lo que se refiere a sanitización y gestión de residuos.
Los principios generales cuando se tratan residuos biosanitarios, el primer principio es el principio de precaución, es decir, que se tiene que prevenir la exposición del personal y del medio ambiente a este tipo de residuos. El segundo es un principio que en algunos países está muy desarrollado, en otros todavía menos, que es que quien contamina paga y también la responsabilidad ampliada del productor. En la mayor parte de los países, el coste de eliminación del residuo sanitario corre a cuenta del productor, es decir, el hospital o el centro de salud. Y según qué países incluso se está incluyendo en el costeo de la eliminación del residuo al productor del dispositivo médico, ya que se considera que como productor del dispositivo médico tiene su parte de responsabilidad en la generación del residuo final. Otro principio que hemos visto también durante esta pandemia que es importante es el tratamiento lo más próximo posible al punto de generación. Cuando no exista una infraestructura posible para el tratamiento, para la colecta, para el tratamiento de manera correcta del residuo sanitario, entonces se tienen que buscar alternativas para tratarlo directamente lo más próximo posible y posiblemente dentro del centro de salud. Y finalmente un deber de diligencia, es decir que los establecimientos que están produciendo residuos tienen que garantizar la propia seguridad del personal y la seguridad de los demás y, por supuesto, conformarse a las reglas, ya sea internacionales, nacionales o incluso locales o regionales, en cuanto concierne a la eliminación de los residuos sanitarios. Estos son algunos de las propiedades peligrosas que podemos encontrar en los desechos sanitarios. Lógicamente podemos tener productos corrosivos o peligrosos para la salud porque pueden ser cancerígenos o mutagénicos, riesgos de inflamación, tóxicos, ecotóxicos, oxidantes, irritantes, nocivos y finalmente el logo del residuo infeccioso, que es un residuo que encontramos normalmente en los establecimientos de salud. Existen diferentes convenios internacionales relativos a los desechos sanitarios. Sin entrar mucho en detalle, por ejemplo, el convenio de Aarhus habla del acceso del público a la información y a la justicia medioambiental. El convenio de Bamako habla de la restricción, por ejemplo, en África, de transporte de residuos en el interior de África para poder tratar los residuos en un país diferente del país de origen. El convenio de Basilea, por ejemplo, habla de la prohibición del traslado de residuos peligrosos a través de las fronteras. El convenio de Minamata, por ejemplo, habla de utilizar termómetros y tensiómetros que no tengan mercurio a partir de 2020 para limitar el efecto tóxico de este tipo de residuos. La Convención de Rotterdam habla del comercio internacional de productos químicos peligrosos y, por ejemplo, encontrar alternativas para este tratamiento. Y finalmente, el Convenio de Estocolmo es el que habla de utilizar las tecnologías mejores disponibles para las prácticas ambientales y especialmente limitar la incineración de desechos sanitarios y sustituirlo cuando posible por otras tecnologías que no produzcan humos tóxicos y nocivos para el medio ambiente. Los ministerios relevantes en cuanto se trata a la eliminación de desechos, vamos a encontrar en primer lugar el Ministerio del Medio Ambiente, que tiene como responsabilidad el establecimiento de la regulación de la gestión de los desechos peligrosos y, en general, la concesión de permisos y licencias en cuanto se trata de tratar residuos peligrosos. El Ministerio de Sanidad también tiene su importancia, ya que se encarga de liderar la legislación que habla de la protección de la salud, el uso de medicamentos, designación de personal, incluso las recomendaciones que el Ministerio puede hacer para el tratamiento de residuos, por ejemplo, de tipo infeccioso dentro de los centros de salud. En según qué países, pues también el Regulador Nacional de Seguridad puede imponer una serie de medidas
para garantizar la seguridad en el lugar de trabajo del personal y la higiene laboral en general. Y finalmente el Departamento de Transportes es el que es responsable del establecimiento de normas de transportes dentro del territorio nacional y que determina, por ejemplo, las normas como el ADR, que es la que regula el transporte de material peligroso en carretera. Para empezar, en los centros de salud es fundamental hacer una buena separación de los residuos para clasificarlos y poder tratarlos separadamente según las mejores tecnologías. Cada flujo de desechos debe estar debidamente indicado y es un desperdicio de dinero utilizar, pues por ejemplo, el canal de tratamiento de residuos infecciosos para todo material, por ejemplo, un blister de uso único que no tiene ningún tipo de infección. Si va en el canal de tratamiento de residuos infecciosos, se está pagando un coste tanto económico como medioambiental demasiado elevado, mientras que ese tipo de material puede ir perfectamente en basura urbana, ¿no? Entonces, importante separar bien, tratar infecciosos, radioactivos, químicos, cancerígenos de manera separada, pero sobre todo intentar no meter basura doméstica mezclada con este tipo de flujos. En cuanto al tratamiento de los residuos infecciosos, existe un documento de la OMS que está en descarga libre, que es el panorama de las tecnologías para el tratamiento de desechos infecciosos y punzocortantes en los centros de salud. Y en este documento se incluyen recomendaciones, bueno, todas las tecnologías que están disponibles para el tratamiento de residuos infecciosos. Y ahí tenemos una jerarquía de las tecnologías de tratamiento. Y vamos desde las tecnologías que no se deben utilizar, que son la combustión descontrolada de desechos. En algunos países, pues, desgraciadamente todavía ocurre la combustión a cielo abierto, o la combustión en un pozo o con tecnologías de incineración muy básicas y sin ningún tipo de tratamiento. Después tenemos una serie de tecnologías que la OMS considera tecnologías de tratamiento interino. Es decir, en algunos países o en algunos lugares no es posible tener la última tecnología y entonces se acepta como de manera interina poder utilizar, por ejemplo, autoclaves de vapor de desplazamiento por gravedad, incineración en incineradoras de una cámara sin el tratamiento de gas de combustión o incluso de dos cámaras sin el tratamiento de gas de combustión. Pero en realidad, para las nuevas instalaciones y en la medida de lo posible, estas tecnologías deben ir desapareciendo del mercado. Y finalmente existen tecnologías que cumplen con los convenios internacionales. Básicamente la incineración de dos cámaras con tratamiento del gas de combustión es una de las tecnologías aceptadas, pero solicita una intervención, bueno, una inversión bastante importante. Y después los procesos térmicos de baja temperatura y procesos a base de productos químicos también son procesos que son actuales y que pueden solucionar el tema de tratamiento de residuo infeccioso. Si hablamos un poco más en detalle de las tecnologías actuales, la tecnología más conocida, más utilizada es la incineración, y para ello se tiene que utilizar una incineradora que incluya el tratamiento del gas de combustión. Es una incineradora que debe disponer de dos cámaras, una de 850 grados y otra a 1100 grados de temperatura, y la instalación tiene que ser perfectamente conforme a todas las normas medioambientales, con filtración de los humos, etcétera, etcétera. Después existen otros tipos de tratamiento, como el tratamiento químico automatizado, con tecnologías tipo ozono o hipoclorito de sodio, y otras tecnologías de tratamiento térmico, como pueden ser el calor seco, el microondas o el calor friccional. Pero en realidad lo que se ve más son los sistemas de tratamiento térmico por vapor, comúnmente llamados autoclaves, pero tienen que ser autoclaves que tengan vacío y preferiblemente
con trituración integrada para garantizar la penetración del vapor y la descontaminación de todo el residuo que se trata. Un punto importante es el tratamiento que se tiene que tener en cuenta, es el tratamiento in situ versus el tratamiento ex situ o centralizado. Es decir, en función del establecimiento en el que se producen los residuos, se tiene que considerar la posibilidad de tratarlos directamente lo más próximo posible o de confiarlos a una empresa externa o transportarlos hasta otro sitio donde serán tratados de manera centralizada y normalmente con tecnologías aprobadas, ¿no? Entonces, estos dos sistemas tienen ventajas y desventajas. Digamos que el tratamiento centralizado ex situ permite desplazar la responsabilidad del generador de residuos. Es decir, que por una parte está bien porque el generador de residuos ya no se tiene que ocupar más del residuo, pero por otra parte le quita un poco la responsabilidad y, por ejemplo, las ganas de seleccionar perfectamente dónde tienen que ir los residuos, ¿no? Es una tecnología, una manera de estructurarse que precisa una logística para el almacenamiento del residuo y para el transporte de forma segura. El coste de inversión para un tratamiento ex situ centralizado realmente puede ser importante, ya que se tienen que tratar bastantes toneladas. El coste por kilo, sin embargo, es un coste por kilo que estará optimizado, puesto que se pueden hacer economías de escala. Sin embargo, el tratamiento centralizado ex situ genera más CO2, puesto que está todo el CO2 asociado al transporte y generalmente a la incineración. Y el despliegue puede ser difícil si no hay una infraestructura, por ejemplo, de carreteras adecuada a proximidad de donde se está produciendo el residuo. El tratamiento descentralizado o in situ tiene una ventaja principal, que es la neutralización del riesgo biológico de manera inmediata. Elimina la necesidad de almacenamiento de los residuos, puesto que se pueden tratar a medida que se están produciendo. Garantiza el tratamiento y no depende de empresas exteriores, que a veces no tienen no son todos los serias que deberían ser. Y los costes de inversión son mínimos o reducidos comparado con un sistema de tratamiento centralizado. La instalación y despliegue también son fáciles e inmediatos y es una solución realmente muy válida para tratamiento en lugares remotos o de difícil acceso. Además de ello, también genera 5 veces menos de CO2 que el transporte y la incineración. Los puntos negativos que podrían existir serían el coste, que a lo mejor el coste por kilo puede ser más elevado, o la necesidad de formar y de tener operadores disponibles para poder tratar el residuo directamente in situ. En resumen, la separación de los desechos peligrosos es realmente fundamental para reducir la cantidad de desechos peligrosos que se tienen que tratar. El residuo más fácil de tratar es el que no existe. O sea que con una buena separación se puede llegar a reducir de manera importante la necesidad de un tratamiento especial. Prohibido mezclar desechos peligrosos con desechos no peligrosos. Cuando esto no sea posible, cada flujo debe ser evaluado individualmente y enviado al centro de tratamiento más apropiado. Y, lógicamente, se deben utilizar tecnologías de tratamiento modernas y en acuerdo con los convenios internacionales, incluso cuando, bueno, a veces en algunos países o a nivel internacional, pues hay tecnologías que se conocen y que son posiblemente más baratas, pero se debería, a medida que el tiempo avanza, trabajar con tecnologías mucho más modernas. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen algunas preguntas, bueno, creo que tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Y si no, aquí tienen también nuestros correos electrónicos y estamos a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miquel, por esta muy interesante presentación y sobre todo por hacer el énfasis
de que no cabe duda que la necesidad de tratamiento de residuos hospitalarios es un consenso internacional también. Es por eso que se han desarrollado todos estos convenios y hay un apoyo internacional hacia evitar todos los problemas que una inadecuada gestión de estos residuos pueden generar. Ahora quisiera presentarles a nuestro siguiente panelista. Él es Gustavo Solórzano, director de Asuntos Internacionales de DS Latinoamericana, el miembro nacional de ISWA en México. Gustavo es director del capítulo mexicano de Residuos y Sustancias Tóxicas de la Asociación Interamericana de Ingeniería Ambiental y Sanitaria y representante de México para la División de Residuos de IDIS. Es consultor independiente, ingeniero industrial y con máster en Ingeniería Ambiental y de la UNAM y también de la Universidad de Ciencias, Escuela de Ciencias Técnicas del Ambiente de Despont-et-Chaussée, no lo puedo pronunciar, en París, Francia. Muchísimas gracias, Gustavo. Ahora te paso la palabra. Muchas gracias, Alan, por la presentación. Y muchas gracias también, por supuesto, a lo que es ISWA a través de los grupos de trabajo de residuos peligrosos y de residuos sanitarios, hospitalarios. Ya sabemos que tienen muchas acepciones y también un agradecimiento sobre todo a los participantes y que están atentos a este evento. Entonces, bueno, es un gusto muy grande y no es retórica, estoy entre amigos y es un tema también muy apasionante, así es que espero que les resulte de interés también la presentación. Y como el tema que me propusieron desarrollar es bastante amplio, pero tenemos solamente 20 minutos, pues quisiera entrar de lleno en lo que es la presentación. Aquí tenemos básicamente los 3 primeros temas que son los que voy a tratar para cada uno de los países que están allá. Instrumentos jurídicos básicos, generación, tratamiento. Lo voy a ver para cada uno de estos países para concluir finalmente con retos, lo que son obstáculos, brechas, dificultades en lo que es esta actividad de lo que es la gestión de los residuos hospitalarios. Entonces, vamos a dar entonces inicio y empezamos con Brasil, que por cierto quiero también agradecer a mis colegas de DIRSA, a IDIS en el Cono Sur, que me apoyaron también con información y datos para poder conjuntar esta presentación. Entonces, instrumentos jurídicos. Obviamente es imposible ver en 20 minutos lo que es el marco jurídico en América Latina. Y aquí hago la aclaración, no el Caribe de habla inglesa, básicamente esto está enfocado a lo que es la región de América Latina. Entonces, tomé algunos de los elementos más importantes de estos 4 países, que son los que voy a comentar. Y empezamos con Brasil, que tiene su ley de 2010, que ya menciona lo que es no la clasificación, pero sí establece la categoría de residuo de establecimientos de salud. Sin embargo, no clasifica, no va más allá de eso. Es una ley que incluye inclusive lo que es la logística inversa, que hemos escuchado, algo similar a la REP, aunque se queda solamente con la responsabilidad compartida del productor. Ya un instrumento que trata mucho más directamente los residuos hospitalarios o sanitarios es esta resolución de directoría colegiada que tiene las buenas prácticas de gestión de residuos y además da algunos otros lineamientos. Y finalmente las normas técnicas. Brasil tiene muchas normas técnicas específicas para aspectos como, por ejemplo, la gestión interna de los residuos en la fuente, lo que son las características de los recipientes para punzocortantes o cortopunzantes, etc. Entonces, tiene un buen número de este tipo de normas. Entonces, dentro de lo que son los instrumentos jurídicos y aprovechando lo que ya presentó Miquel al principio de cuál es la clasificación, vieron que era una clasificación bastante amplia, pues en nuestros países sí hay una variabilidad muy grande en cuanto a cómo cataloga, cómo clasifica lo que es este tipo de residuos. Entonces, en el caso de Brasil vemos que tenemos 5 grupos y, por ejemplo, el grupo A, que son los que realmente tienen un potencial infeccioso, hay 5 subgrupos, del A1 al A5. Después vienen los residuos de contenido que tienen
más o menos equiparables a residuos industriales peligrosos, corrosivos, reactivos, inflamables, explosivos, etc. Después, lo que son radiactivos. Normalmente en los países este tipo de residuos son tratados o caen bajo la tutela de los ministerios de energía, de minas, etcétera, pero no de salud ni de ambiente. Sin embargo, pues no están clasificados. Después, los residuos inocuos, que pueden ser como los domiciliarios, y los cortopunzantes o punzocortantes, finalmente. Aquí valdría la pena hacer mención que, por ejemplo, estos no se consideran infecciosos. Tenemos en el grupo A los infecciosos, pero los punzocortantes no están clasificados allí en la normativa de Brasil. Pasamos a ver algunos indicadores. Disculpen lo apresurado, pero tengo bastante información y espero poder completar lo que tengo. Si no, en el espacio de las preguntas y respuestas podemos ampliar cualquier información. Así que disculpen que voy un poco apresurado. Tenemos aquí, Brasil cumple cada año con informar no solamente una fuente, sino dos, el Ministerio de Ciudades del Gobierno y también ABRELPE, la Asociación Privada de Gestores de Residuos, publica año con año esta información. Aquí vemos la de ABRELPE de 2010 y 2019, cómo la generación aumentó a 253,000 toneladas y la generación per cápita de 1,16 a 1,21. Y aquí estoy usando la notación decimal europea o del cono sur, ¿no? No la de México o Norteamérica, digamos, y creo que comparte Canadá. A pesar de esto, también 36% de los municipios no gestionan adecuadamente sus residuos, no de la generación, sino del número de municipios, que son muchos, alrededor de 5,000. También en cuanto al destino de lo que son los residuos, aquí están microondas, autoclave, incineración y otros. Vemos que hay un incremento en lo que es la autoclave y la incineración y, sin embargo, disminuyen las radioondas, las microondas, perdón. Aquí tenemos también el incremento de lo que es la capacidad de tratamiento, que es mucho más que el doble. Pasamos a Colombia, tenemos también estos instrumentos jurídicos. Este es muy general y muy corto, son 7 páginas, solamente menciona clasificación y definiciones. Este decreto más reciente incluye a pero el que trata directamente ya y a detalle los residuos es este manual para la gestión integral de residuos generados en la atención a salud. Aquí vemos la definición, tenemos 3 categorías básicas: no peligrosos, peligrosos y otros peligrosos, lo cual ya de inicio deja un poquito confuso al haber 2 categorías de peligrosos. Aquí los radiactivos están incluidos en esta categoría de peligrosos. Sin embargo, si vemos un documento también del gobierno oficial, vemos que los radiactivos ya no están acá, sino están abajo de los peligrosos, en una sola categoría. Entonces, estas son, digamos, diferencias en cuanto a la terminología de una misma fuente. Y viendo algunos indicadores también podremos ver que hay otras categorías de residuos que, sin embargo, paradójicamente se refieren a los mismos. La generación de residuos peligrosos, todos, total, de corrosivos, explosivos, hospitalarios, fue de casi 490,000 toneladas. Y luego ahora incluye una categoría nueva, clínicos, que no se han usado antes en los otros 3 ordenamientos que les comenté, no se mencionan los clínicos, pero aquí en este documento, que sí es un documento también oficial, publicado por el propio gobierno, habla de los clínicos, que son 46,000 toneladas, que es 9% del total, lo cual es muy importante porque ocupa el segundo lugar de generación de volumen. Entonces, eso es un volumen importante. Aquí, nada más rápidamente, indicadores de un estudio para Bogotá, del 2012 al 2015, vemos un indicador por cama, también muy controvertido porque varía mucho esta cifra. Aquí son de 100 gramos, bajó a 80, subió a 100 gramos y finalmente 40 gramos por cama por día, lo cual es muy bajo comparado con otros indicadores. Y bueno, aquí vemos también que Colombia hace muy bien la tarea de difundir. Esta es una página, es un portal en el cual incluye lo que son las empresas de tratamiento, municipio, departamento, la dirección, etcétera, de manera que un gestor puede acudir a este portal y ver fácilmente. Aquí está filtrado lo que son hospitalarios, que es otra categoría más que no coincide, sino que agrupa a muchos,
pero está disponible y a la mano. Y curiosamente, de todos los que vemos aquí en esta hoja son relativos a incineración, excepto este que es inactivación de alta eficiencia, muy probablemente autoclave o microondas. Ecuador, tenemos también aquí estos acuerdos. El primero que son 13 páginas y realmente más de la mitad, 7 páginas están dedicadas a los considerandos, pero también solamente establece algunas definiciones, clasificación y ciertas obligaciones básicas de los generadores, tratadores, etc. Y este acuerdo es el que ya trata en detalle lo que son los residuos hospitalarios. Que valga la pena decir, cuando elaboramos la perspectiva regional de PENUMA, de América Latina y el Caribe, acordamos el tratar de unificar algunos términos como recuperadores en vez de recicladores informales, basurales para agrupar lo que son vertederos, botaderos, tiraderos, etc. Y ahí usamos los residuos de establecimientos de salud, a ver si podemos unificar en América Latina de habla hispana algunos de estos términos que ahorita son muchos totalmente diferentes. Aquí, por ejemplo, vemos en Ecuador desechos comunes, aprovechables, sanitarios, y en estos se incluyen los infecciosos. Y además una categoría igual de importante, que aquí no vemos nada de peligroso, y acá sí, los farmacéuticos son no peligrosos y peligrosos. Y otros peligrosos, donde incluye los radiactivos, pero también corrosivos, reactivos, etcétera, en la misma categoría. Esto no tiene nada que ver con la clasificación, pero me pareció interesante que lo que mencionaba Miquel acerca de lo que es tratamiento in situ o ex situ. Ecuador prohíbe la incineración in situ de esta categoría de residuos. Y ya como algunos indicadores vemos también, olvidé mencionar en el caso de los indicadores de Brasil, que tanto el Ministerio de Ciudades como Abrelpe reportan lo colectado, no lo generado. Entonces ahí habría que incrementar un margen, hay un porcentaje que habría que incrementar. No sé si es del 1%, del 10%, de cuánto, pero eso es importante, ya que Ecuador reporta como entregados por los establecimientos de salud. Si hay una fuga que se va por allí de manera clandestina a otros lugares, no está contabilizado. Entonces Ecuador generó cerca de 15,000 toneladas en 2018, y aquí están entregados al municipio el 53% y a un gestor ambiental privado, básicamente, la diferencia. Y aquí vemos también, como en el caso de Brasil, lo que es los dispuestos en celdas diferenciadas, está autorizado en relleno sanitario, y algunos otros, como es la incineración en naranja, inactivados, que puede ser también autoclave o microondas, y otros. Y acá vemos lo que se desconoce, un 25% no se sabe cuál es el destino. Vamos a ver algunas imágenes aquí de Ecuador, básicamente. Aquí están trabajando en una empresa del Estado. Cómo colocan estas bolsas en este receptáculo, lo ingresan al tope, a la autoclave. Aquí está una vista de frente del autoclave que tienen en este sitio, que está ubicado en el relleno sanitario de Quito. Hay sistemas de tratamiento allí, aparte de lo que es la gestión. Vamos a ver a México entonces, y vemos que la Ley General del Equilibrio Ecológico del 88 menciona también la categoría de peligrosidad por lo infeccioso del residuo específicamente, pero ya hasta 2004 se publicó una ley que trata íntegramente todos los tipos de residuo e incluye la definición de los biológicos infecciosos, más no su clasificación. Y esta norma, que sí es del 95, la primera versión, después se modificó en el 2002, sí trata de manera detallada y específica y la obligatoriedad de tratar a los residuos que se llaman peligrosos biológico-infecciosos, con ese nombre tan largo, pero que establece de manera muy clara desde el nombre qué incluye y qué no. Es básicamente solo los infecciosos. No se incluyen en esta categoría de residuos hospitalarios o clínicos o sanitarios o lo que sea, que por cierto en Argentina se llaman patógenos o patológicos, es algo que no hemos mencionado acá, pero y hay más, ¿no? Pero en el caso de México tenemos esta
denominación que es un poquito larga, pero acota perfectamente los residuos que incluye. Sangre, y aquí la diferencia de la primera norma incluía sangre seca y húmeda o líquida, y la nueva norma ya no la incluye, solamente la líquida y húmeda. Si es sangre seca, no es peligroso. Cultivos y cepas de agentes biológicos infecciosos, patológicos, no anatómicos y punzocortantes o cortopunzantes, como se llaman en el cono sur. Algunos indicadores que a lo mejor les puede sorprender, comentaba esto con Gabriel antes, de que México genera 12,000 toneladas por año contra los 43,000 que menciona por allí Colombia, pues es un poquito ilógico, pero bueno, son cifras oficiales de la autoridad ambiental, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es responsable de esta cifra, que es un promedio del 2004 al 2020. Quizás en 2020 fueron 13,000, 14,000, no sé. Y además, bueno, en Colombia la proporción era el 9% con relación a los residuos peligrosos. Aquí es del 7% en México. Y la capacidad instalada son 393,000 toneladas por año contra 12,000 que se generan, lo cual es un poquito exagerado, pero bueno, esas son las empresas autorizadas formalmente por la autoridad competente. Son 19 equipos de incineración y hay autoclaves, microondas, radioondas, desinfección química, etc. Algunos indicadores, aquí estos datos son los que ya les he presentado, las fuentes, pero aquí nada más les quiero presentar la disparidad que hay dependiendo de la fuente de datos. Esta última renglón viene de esta fuente que estoy citando aquí abajo, pero vemos la generación en Brasil, 1,200 kg, 9 kilos en Colombia, casi 10, 870 gramos en Ecuador, en México, en la primera fuente, con estos 12,000 toneladas, son 95 gramos, pero que pasan a 640 si se toman los datos de esta fuente que estoy citando ahí al pie de la diapositiva. Vamos a ver algunas diapositivas con infraestructura local, básicamente. Este es un incinerador europeo, no es alemán, no es francés, es de Liechtenstein y tiene sus dos cámaras, es batch, no es continuo, su cámara primaria y la secundaria. Acá tenemos otro, uno un poquito viejito, que creo que ya no opera, pero que sí tiene una alimentación continua. Es la ventaja, estos contenedores se elevan, se descargan en la cámara primaria, pasan a la secundaria, acá están tomando las muestras en una medición de las emisiones. Son los recipientes que se usan en México, los amarillos son exclusivamente para patológicos, o sea, partes humanas. Este es un incinerador rotatorio también de alimentación continua. Aquí el operador no tiene contacto con las bolsas más que para ponerlas acá. Suben y se alimentan en esta compuerta. Este es el tren de limpieza de las emisiones, del control de emisiones. Del otro lado hay otro horno rotatorio de manera que pueden trabajar simultáneamente y las emisiones son tratadas acá. Este es una autoclave pequeña, un poco curiosa, tiene su agitador mecánico allí para mover los residuos. Tenemos acá microondas pequeñas, más o menos de entre 10 y 15 kilos de capacidad por carga, que tienen que ser trituradas, obviamente. Acá está el triturador para poder hacerlo después de que son tratados. Un incinerador batch también con su cámara primaria y secundaria, sus dos quemadores, su alimentación también semi-mecanizada, un autoclave que aquí está, por ejemplo, la descarga. Estos son contenedores muy grandes, es este que está acá, que se alimentan por acá. Este es en Maldonado, en Uruguay, no sé, son 3 autoclaves que tienen por allí. Desde hace algún tiempo, no sé si todavía están trabajando. Este es un autoclave vertical, por acá se alimenta, tiene un agitador mecánico también. Y aquí está un poco el inconveniente, tiene un dispositivo, obviamente, para evitar que al abrir esta compuerta se derramen los residuos. Aquí se van a descargar en esa tolva, en ese contenedor. Prácticas inadecuadas, por ejemplo, están estas bolsas mezcladas, envases de soda, por ahí de gaseosas, revueltos con otros residuos. Aquí, por ejemplo, este caballero está fumando en un almacén de residuos, mal estivado, mal marcado. Nos tocó en Argentina ver cómo una autoclave con triturador se fueron este tipo de residuos, obviamente que dañaron el equipo de trituración, pero se van mezclados. Esto fue hace ya tiempo.
pero sí es importante, y lo que mencionaba también Miquel, de la importancia de una buena separación. Finalmente voy a mencionar lo que son unas brechas o inconvenientes, diferencias con países más avanzados y lo que tenemos todavía en nuestros países de la región, que son pues la frecuente ausencia de indicadores, composición, generación, destino, etcétera. Y si hay, pues también ya vimos que son confusos o quizás poco confiables. Carencia de plataformas electrónicas para la difusión con sistemas de información sólidos, amigables, etcétera. La capacitación del personal de los hospitales responsable de gestionar los residuos internamente. También eso hace que se ocasione una mala separación, incremento de costos, etcétera, pero es algo muy frecuente, que tiene que ver con una alta rotación de personal. Se capacita el personal, pero se puede ir, y especialmente en el sector público, por problemas de recursos o incluso sindicales, etcétera. Entonces, es complicado tener el personal capacitado de manera permanente. La nomenclatura y clasificación que ya vimos, que puede causar estos problemas, es en ocasiones compleja y confusa. Digamos, la normatividad puede ser, además de confusa, se puede prestar a malas interpretaciones, por ejemplo, en la medida en que algunos ordenamientos no establecen de manera clara y explícita que los residuos infecciosos deben ser tratados de esta manera. Es decir, el ordenamiento de un país o de una ciudad incluso puede decir: estos son los lineamientos para una gestión adecuada de residuos hospitalarios, pero no hay un apartado, un artículo que diga que los residuos allí generados deben ser tratados de esa manera. Entonces, un buen abogado puede evadir, o que un generador pueda tranquilamente evitar la obligación de tratar sus residuos de manera adecuada. Entonces, ese es un punto importante. Zonas rurales en nuestros países también que no tienen el acceso a este tipo de tratamientos, bueno, lo tienen pero muy lejanos. La disponibilidad de recursos económicos, financieros, también en buena parte en el sector público para poder pagar los tratamientos, el transporte y todo esto, la gestión que resulta cara. La dependencia tecnológica también para refacciones, para mantenimiento, etcétera, ya que son equipos importados. La autoridad fiscalizadora pues no tiene también recursos humanos o técnicos incluso para poder hacer una vigilancia y el cumplimiento de esta normatividad que tiene cada país. Un inadecuado diseño del manejo interno, también las rutas, los almacenes, los equipos, etcétera, puede complicar mucho el trabajo dentro. Y ya para finalizar, también la cuestión de los recuperadores informales involucrados en algunas etapas del manejo, ya es la última, termino con esto. La trazabilidad del transporte de los residuos en los vehículos para llevarlos a los sitios de tratamiento o disposición final, contacto directo que vimos ahí en ese incinerador, los elementos punzocortantes o cortopunzantes mal embalados que causan accidentes y problemas, y el problema de los residuos de mercurio relacionado con el convenio de Minamata, y finalmente una alusión, como les comentaba, no tiene que ver con los estados insulares pequeños en vías de desarrollo, pero que en el Caribe, sobre todo los de habla inglesa, tienen un problema muy particular con este tipo de residuos. Y finalmente nada más menciono que nuestros países y ciudades pues tuvieron una buena respuesta y rápida para generar documentación, instructivos y todo con relación al manejo de los residuos sólidos en la pandemia. Un tema también por demás importante que hemos tenido tanto en ISWA como en AIDIS y en América Latina. Así es que muchas gracias y estaré pendiente de sus preguntas. Muchísimas gracias, Gustavo, por esta presentación. Definitivamente has tocado muchos problemas que son comunes denominadores en nuestra región y es muy, muy valioso identificarlos primero para después poder tomar las intervenciones necesarias. Ahora, sin más tiempo que perder, les presento a nuestro próximo panelista. Él es Gabriel Chiflier. Él es miembro de trabajo del grupo, miembro del grupo de trabajo de residuos peligrosos de ISWA y director de residuos hospitalarios y peligrosos de Veolia en Latinoamérica e Iberia. Gabriel trabajó durante 15 años para una compañía neerlandesa operando la planta de tratamiento de residuos más grande del mundo.
En 2013 se unió al grupo Veolia como gerente de marketing y ventas para 2 áreas de negocio internacionales dentro de SARP y Veolia. Durante sus más de 20 años de carrera ha tenido la oportunidad de desarrollar proyectos en Europa, el Medio Oriente, África, Latinoamérica y el sureste de Asia y Australia. En octubre de 2019 se unió Veolia a la zona de Latinoamérica e Iberia como director de residuos peligrosos y hospitalarios. Muchas gracias, Gabriel, te saludo y te doy la bienvenida. La palabra es tuya. Muchas gracias, Alan. Buenos días y buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer mucho a ISVA y sobre todo a este esfuerzo conjunto, como comentábamos al principio del evento, pues de trabajar entre dos grupos dentro de la organización, de grupos de trabajo dentro de ISVA, como son pues el grupo de residuos sanitarios, hospitalarios y el de residuos peligrosos, ¿no? Creo que es una iniciativa muy interesante y esperemos que continúe en esta dirección. Asimismo, agradecer por último también a mis colegas que me han ayudado, digamos, en la producción de la información, etcétera, y particularmente a mi colega Sara Tosen, que ha estado pues dándome soporte al respecto. Entonces, bueno, después de las dos primeras intervenciones que hemos tenido, de hecho, en el momento en el que estuvimos comentando la estructura del webinar con el resto de colegas, pues creo que Anne Woolrich tuvo una muy buena idea, que es que dijo que es que lo que sucede muchas veces, aparte de todo lo ya comentado por Miquel y por Gustavo, como decía en las dos primeras intervenciones, muchas veces tenemos tendencia a olvidarnos que los hospitales, las clínicas, los centros de salud no solo producen, evidentemente, como hemos visto, pues residuos hospitalarios, sanitarios, médicos, patológicos, etcétera, como en función del país, como los llamemos, pero es que también producen residuos peligrosos de tipo industrial, propiamente dicho, ¿no? Es decir, como pueden ser, pues, residuos químicos caducados, pueden ser pinturas, pueden ser aditivos, reactivos, etcétera, ¿no? Y entonces nos olvidamos, pues esto muchas veces se olvida, veremos más tarde que esto puede llegar a ser el 30% de la producción total de un hospital, así que vamos a intentar enfocarnos en la gestión de estos otros residuos peligrosos generados dentro del proceso de cuidado de la salud, como dice el título de la presentación. Entonces, después de esta breve introducción, tenemos varios casos. Lo que queríamos, después hemos visto las tecnologías, entonces queríamos mostrarles un poco la presencia, pero más que la presencia de Veolia dentro de la zona en concreto, LATAM, Iberia, sí que lo que queríamos era un poco mostrar la disponibilidad de estas unidades de tratamiento en el sentido, y por supuesto también hay otras de otras empresas, pero que son, en el caso de los autoclaves, que es una de las tecnologías disponibles y que siempre y cuando esté hecha, como ya nos ha enseñado Miquel en la primera intervención, pues que tiene que tener unos aspectos técnicos, operativos, por supuesto, para ser, digamos, un tratamiento correcto en el tratamiento de los residuos sanitarios. Lo que sí que vemos es que hay mucha, como mínimo bastante disponibilidad en diversos países de la región para poder realizar este tratamiento. Entonces, esto nos permite decir que, en base a lo que nos comentaba Gustavo en su segunda intervención, que las legislaciones o las reglamentaciones que a lo mejor no son suficientemente específicas y que tenemos algunos países pues que permiten aún el envío a relleno sanitario directamente sin ningún tratamiento en absoluto, pues en realidad digamos que las autoridades competentes tienen perfectamente disponibilidad de tecnología como para evitar pues precisamente lo que acabo de comentar, que los residuos vayan a relleno sanitario sin ninguna esterilización previa ni ningún otro tratamiento que evidentemente evite que mantengan su capacidad infecciosa o ya sea en forma de virus, en forma de bacterias o lo que sea. Entonces,
El microondas efectivamente es una tecnología, aunque Gustavo ya nos lo ha mencionado, Miquel también, pero es una tecnología pues menos disponible. Lo que sí que podemos decir es que puede ser tanto in situ como ex situ, y ahí hay capacidades de microondas, digamos, pues como vemos aquí, de alrededor de media tonelada por hora. Y por supuesto la incineración. Entonces la incineración yo creo que es importante decir que obligatoriamente hay residuos hospitalarios que tienen que ser incinerados. Dentro precisamente de la parte de los diferentes tipos de residuos que hemos visto, tenemos la parte de citotóxicos, etcétera, que tienen que ser incinerados obligatoriamente, no pueden ser autoclavados por su tipo de toxicidad, y por tanto, pues esto hace que debamos de utilizar esta tecnología para, como mínimo, esta parte de los residuos. Entonces, lo hemos comentado durante las presentaciones. Está claro, y esto precisamente, y más para el apartado de esta tercera y última presentación, los residuos peligrosos de tipo industrial dentro de la generación de un hospital, si no están bien segregados, si no están bien separados, acaban, por desgracia, teniendo un tratamiento que es incorrecto. Sea, por ejemplo, el autoclave, que ya hemos visto para lo que sirve, pero para lo que no puede servir también, consecuentemente, y por tanto, pues, repetimos, es importantísimo que el generador, pues, ya sea a través de programas de capacitación para los clientes por parte de los gestores tratadores, son evidentemente esfuerzos a largo plazo, pero los impactos de segregación son positivos, independientemente de que sean difíciles de medir, son positivos porque permiten que los residuos generados dentro de un hospital, de una clínica, pues sean correctamente tratados. Precisamente lo que estábamos comentando al respecto de que tenemos, por desgracia, residuos industriales peligrosos dentro de los hospitales, generados dentro de los hospitales de las clínicas, y que, como decíamos, pues no todos los residuos pueden ser autoclavados o puestos en microondas, ya sea pues porque pueden emitir emisiones o vapores de residuos peligrosos que, por supuesto, en primer lugar pueden, pero desde un punto de vista de salud e higiene ocupacional, pues pueden ser problemáticos para los trabajadores alrededor o a distancias cortas de los autoclaves, así como, por supuesto, desde un punto de vista medioambiental, en términos de esas emisiones que al final acaban en la atmósfera, evidentemente. Entonces, la incineración es una opción técnica válida, no siempre disponible, efectivamente, no siempre tenemos hornos de incineración, como nos explicaba perfectamente Miquel en la primera intervención, pues con tratamiento, ya sea con una segunda cámara, en este caso de postcombustión, pero sobre todo y mucho más importante, pues con tratamientos de gases posterior a la postcombustión que permitan neutralizar todos esos contaminantes en forma de gas que antes de que vayan a la atmósfera, evidentemente, ¿no? Entonces, dicho esto, hemos mencionado, hay algunos países que pueden tener algunas prohibiciones, algunas reglamentaciones particulares. Por ejemplo, en Europa, lo que son los residuos, digamos, que pueden ser esterilizados, etcétera, pues tienen tendencia a tratarse, pues como nos comentaba Miquel, con el principio de autosuficiencia y, digamos, y de proximidad, efectivamente, pero los citotóxicos o los citostáticos, que son, como repetimos, son estos residuos que obligatoriamente deben de ser incinerados, pues estos pueden ser exportados perfectamente y, de hecho, pues a través de la Convención de Basilea, que es la que rige o es el marco regulatorio para este tipo de intercambios, pues lo permite perfectamente. Y luego tenemos la parte de valorización de residuos autoclavados. Esto efectivamente es una reivindicación, yo creo, que existe desde hace algún tiempo por parte del sector de tratadores de residuos hospitalarios, como podemos ser nosotros mismos, y en el sentido de que al final lo que sale de un autoclave o de un microondas, como ya hemos visto que es una tecnología de esterilización, de trituración y esterilización, al final tenemos trozos de metal y trozos de plástico,
algún tejido que puede quedar, que no haya, digamos, que haya sido mezclado. Pero al final son residuos, estamos todos de acuerdo, que están perfectamente esterilizados después de un periodo de alrededor de unos 40 minutos, a 130, 140 grados más o menos, de media, y por tanto estos residuos están perfectamente esterilizados y es una pena que muchas autoridades, seguramente algunas veces por legislaciones antiguas, vamos a decir, que no han sido revisadas, que no han sido vistas de nuevo en base a tratamientos más modernos que existen o a tratamientos que existen de hace un tiempo pero que se operan de mejores formas hoy en día, pues podría ser un residuo perfectamente valorizable en el sentido de que tenemos un poder calorífico relativamente importante, ya que hablamos de trozos de plástico, el metal evidentemente no, pero esto se podría perfectamente separar, pero por desgracia las reglamentaciones no motivan la valorización de residuos autoclavados, lo cual es una pena, repetimos, más en términos de economía circular, y etcétera, que todos estamos muy familiarizados con estos términos y que debemos de intentar ejecutar de la mejor manera posible, ¿no? Y en su máximo exponente posible. Entonces, hemos decidido en estos 9 minutos, creo 8 minutos que me quedan, presentarles algunos casos prácticos, digamos, precisamente en lo que es la gestión de los residuos industriales peligrosos en algunos de nuestros países. Por tanto, en este caso, pues como vemos en Chile, aunque esto es un dato general, más o menos el 30% de los residuos hospitalarios son de índole o de tipo industrial peligroso. Como hemos dicho antes, el reto es la segregación, por tanto, es importante que capacitemos a los clientes, que brindamos una asesoría para precisamente que segreguen desde el principio, incluso si puede ser pues en la misma sala de operaciones, es difícil a lo mejor a veces pedirle a un doctor o a un enfermero o enfermera, doctora, pues que se paren en un momento tan crucial. Debería a lo mejor de haber alguna persona que pudiera hacerlo en ese momento y que estuviera formada para ello, para que enseguida en la generación pues podamos separar diferentes tipos de residuos, ¿no? Particularmente en Chile, pues no se pueden tratar residuos peligrosos industriales en un horno rotatorio de incineración que tenemos por falta de licencia. Es decir, tenemos licencia para poder tratar residuos hospitalarios, citotóxicos, etcétera, pero a veces las dificultades de obtención de licencia, que es normal, no queremos que las licencias se puedan obtener, digamos, en un solo día y sin análisis previo exhaustivo, pero al mismo tiempo hay que encontrar un equilibrio, ya que hay infraestructura disponible que a veces no está, digamos, al servicio de la gestión correcta de los residuos, ¿no? Bueno, el resto de residuos, por ejemplo, paso directamente a otro apartado, pues fármacos, muchas veces se trituran y van directamente a relleno sanitario, pues esto evidentemente es una pena desde un punto de vista puramente ambiental. Los fármacos no deberían de ir a un relleno sanitario, deberían de ser tratados de otra manera y esto sucede. Y luego tenemos los fitotóxicos que efectivamente pues son incinerados en este sentido y de forma correcta. En el caso, en Perú, por ejemplo, nuestros colegas nos han transmitido pues, que los residuos industriales peligrosos pues, van en otro tipo de bolsas, lo cual permite segregarlos. Lo que pasa es lo que nos comentan nuestros colegas, es que al final muchas veces, si la segregación no ha sido correcta, como decíamos en diferentes partes del webinar de hoy, pues al final en la bolsa roja de biomédicos o de patológicos, digamos como lo digamos, pues nos encontramos muchas veces con residuos industriales peligrosos que pueden acabar sin un tratamiento previo correcto.
En el caso de Colombia, pues nuestros colegas nos informan, nos transmiten que hay una prohibición de mezclar hospitalarios y peligrosos. Por tanto, el decreto en este sentido pues es algo más detallado o más va más lejos, digamos, en la reglamentación que impone. Por tanto, tenemos un decreto que prohíbe la recolección de residuos peligrosos y hospitalarios mezclados. Los residuos citotóxicos y anatomopatológicos pues van a incineración, como entendemos que debe ser, y el tratamiento de los biosanitarios depende de la negociación con el cliente. Algunas veces pueden ir a incineración y algunas veces van a esterilización, que vamos a decir sería lo más común. En el caso de Argentina, efectivamente, aquí pues sigue, como vemos, se repite el tema de la segregación y de la gestión interna. El servicio que se realiza mayoritariamente o en la mayoría de los contratos pues va desde la recepción, pero en puerta del cliente. Por tanto, el cliente está ocupándose, está gestionando toda la parte anterior a la recolección, que como estoy seguro que todos y todas vais entendiendo, pues es seguramente la fuente principal del problema, ¿no? Entonces, la segregación y gestión interna de los residuos queda a cargo del cliente, como decimos, normalmente realizada por gente de maestranza, limpieza u otros proveedores que no siempre, como ustedes se pueden imaginar, pues que no siempre tienen la formación suficiente, por mucho que los proveedores intentemos formarles al respecto. Se realiza la entrega de insumos, cajas, para intentar, por tanto, desde un punto de vista de gestión de tratamiento, pues intentamos que haya, digamos, envases que permitan la fácil identificación y, por tanto, la fácil segregación. Dicho sea de paso, se capacita también al generador para cumplir con los requerimientos para la manipulación de residuos, con diferentes tipos de envases, etc. En la mayoría de los contratos, como decíamos, que creo que es un poco, seguramente es una de los pilares del problema, ¿no? No entra la gestión interna de los residuos, es decir, que la mayoría de proveedores que hacemos la recolección y el tratamiento de los residuos no estamos dentro de las instalaciones del cliente, lo cual, evidentemente, pues favorece negativamente pues, que no haya una buena separación de los residuos. En los últimos 3 minutos que me quedan, pues algunas conclusiones, ¿no? Es decir, como dice el refrán, más vale prevenir que curar, evidentemente, y nunca mejor dicho en un webinar de carácter o que habla sobre la gestión de residuos hospitalarios. Entonces, de aquí que sea importantísimo que los generadores adquieran conciencia de segregar en origen correctamente sus residuos por familias, aunque esto pueda generar pues, una mayor organización si es que lo hacen ellos mismos o algún coste adicional, efectivamente, si es que subcontratan este servicio, ¿no? Pero es la única manera de realizar una actividad, sobre todo de forma sostenible. Entonces, ciertos países, por falta de reglamentación clara y concisa, acaban permitiendo que sus residuos hospitalarios y también industriales peligrosos generados en los mismos hospitales y clínicas vayan a disposición final sin tratamiento previo. Y creemos que esto es muy importante decirlo porque, como hemos visto hoy, tenemos tecnología, digamos, sea de esterilización, sea más de esterilización, evidentemente, que de incineración, porque son inversiones inferiores. Un autoclave, un microondas, para dar alguna idea a nuestros oyentes de hoy, pues estamos hablando de inversiones que rondan los $200.000, $500.000 máximo, a diferencia de un incinerador que en función de su capacidad pues puede ir fácilmente desde $1 millón hasta incluso 30 millones o más, ¿no? Entonces, está claro que tendremos siempre más disponibilidad de esterilizadores tipo autoclave, tipo microondas, pero ya nos gustaría que la reglamentación fuera muchísimo más clara e impidiera que los residuos generados en los hospitales pues no pudieran ir directamente a un relleno sanitario, con el consiguiente problema que esto, desde un punto de vista de salud pública, pues puede originar. Entonces, un importante volumen de los residuos hospitalarios producidos, como decíamos, y es importante recordarlo, nada más y nada menos que un 30% del total son de tipo industrial peligroso y no hospitalario biomédico. Razón de más para precisamente la reglamentación
Una disculpa, disculpen, al parecer nuestro compañero Gabriel está teniendo unos problemas técnicos. Vamos a tratar de solucionarlo. Pero igual, bueno, solo esperemos un minuto y si no, yo pienso que podemos avanzar a la sección de preguntas. Un momento, por favor. Hola, Gabriel, ¿estás de vuelta? Sí, sí, sí. Ah, No sé si se me oye de perfecto. vuelta. Sí, se te escucha bien. Te perdimos solo unos 30 segundos, yo pienso. Entonces, podrías concluir y Bueno, podríamos ir a disculpas la por... sección. Sí, de hecho estaba, muchas gracias Alan, estaba en el último punto mencionando, pues, entonces como hemos visto, hay tecnología probada, disponible a un coste de economía, vamos a decir, de escala, para poder tratar los residuos hospitalarios por esterilización, que digamos es el mayor volumen, por supuesto, y más, digamos, algo más pequeños, son los citotóxicos o la parte de residuos industriales peligrosos con incineración o algún otro tipo de tratamiento. Bueno, creo que por cuestiones de tiempo, yo creo que sería más conveniente avanzar ahora a la sección de preguntas y respuestas. Es desafortunado que Gabriel haya tenido estos problemas técnicos al final, pero creo que ahora podemos avanzar en la sección de preguntas y respuestas, por lo que les pediré a los panelistas si pueden, por favor, encender su cámara. Muy bien, los veo. I can see. Bueno, quisiera, bueno, primero agradecerles a todos, muchísimas gracias, muy interesante todas las presentaciones, espero que la audiencia lo haya disfrutado. Ahora le hago una pregunta a Gustavo de José Morales, que él también tuvo la oportunidad de contestar en el chat, pero me parece que es una pregunta interesante. ¿No habría que considerar como una brecha más el control de fugas, como llamaste los residuos que informalmente se colectan, junto a los residuos no peligrosos generados en hospitales? Sí, muchas gracias, José Juan, por la pregunta. Creo que sí es un reto, es una fuga y creo que existe en todos los países de nuestra región, en la mayoría quizás, pero que también comentaba que es justamente por ser una fuga y es algo, digamos, informal, es una cuestión clandestina o ilegal, si lo comparamos con las normativas. Entonces, no podemos establecer de qué tamaño es. Es decir, por ahí los países decían, bueno, el 25% en Ecuador no se sabe a dónde va. Entonces, en ese caso, sí, estoy de acuerdo con tu consideración y tu idea de que es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y sin embargo, habría que empezar por tratar de definir, bueno, obviamente primero tratar de controlarla con la aplicación de la ley y la vigilancia. Mencionaba también que las instancias fiscalizadoras no tienen capacidad o suficientes inspectores y por eso se da en nuestros países este tipo de fugas, pero de acuerdo con tu proposición. Muchas gracias. Una pregunta ahora yo pienso para Miquel y también Gabriel. Pregunta José Urrego, ¿en Europa sí está permitido valorizar los residuos autoclavados? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, que yo sepa, no. Es decir, justamente este es uno de los problemas, que no conseguimos que las autoridades, digamos, acepten, entiendan, digámoslo como queramos, que precisamente el residuo autoclavado, es decir, que ha sido correctamente esterilizado y que debe de ser, pues, o sea,
si es necesario, incluso que se ponga un requisito de análisis posterior de esterilización después de haber sido tratado, pues por desgracia tenemos aún, es comprensible, lo entendemos, desconfianza seguramente, porque pues a lo mejor, como decía durante la presentación, por aspectos operativos que no eran tan correctos o que no se operaba técnico-operativos, que no era todo lo más correcto posible hace pues 10, 15, 20, 30 años, no lo sé. Pero seguimos aún arrastrando, digamos, estas antiguas maneras de ver las cosas, cuando desde un punto de vista, repito, analítico, es relativamente fácil verificar si un residuo ya autoclavado ha sido correctamente esterilizado o no. Y, por tanto, pues si lo ha sido, pues debería de poder ser valorizable, y si no lo ha sido, debería de volver, de hecho, al tratamiento y pasar otro ciclo de esterilización hasta que esa esterilización se haya ejecutado correctamente. Sí, efectivamente, si puedo añadir, Gabriel, en Francia, por ejemplo, desde hace como 2 años se abrió una brecha en la legislación para autorizar experimentación de reciclado y revalorización de residuo biosanitario tratado por autoclave o otras tecnologías alternativas a la incineración. Porque en realidad toda la legislación que prohíbe la revalorización del residuo biosanitario tratado se encuentra en competencia con la legislación europea que dice que todos los residuos deben ser, si posible, reciclados, ¿no? Entonces, todas las iniciativas, digamos, antiguas que prohibían este tipo de revalorización se encuentran ahora realmente en dificultades de justificar esto porque el marco de reglamentación europea está evolucionando cada vez más para el reuso y el reciclado de residuo de cualquier tipo. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Ahora voy a buscar otra pregunta. ¿Es posible utilizar residuos sanitarios en equipos de coprocesamiento? Por ejemplo, hornos de fundición o clinker. Yo puedo responder. Yo creo que es importante para nuestros oyentes entender 2 cosas respecto a lo que hace que un residuo sea tratable o no tratable en una planta de tratamiento de residuos, ¿no? Y que a veces se deben de cumplir las 2 para que sea posible tratar el residuo. Uno es que, evidentemente, la tecnología que va a ser utilizada para tratar el residuo pues tenga la capacidad de tratarlo correctamente, sin entrar en más detalles, quiero decir, pero luego hay un segundo aspecto que muchas veces tenemos tendencia a olvidarlo, que es extremadamente importante, o más incluso importante, que es desde un punto de vista de seguridad e higiene industrial. Es decir, que ese residuo, independientemente que pueda ser tratado para la tecnología X, Y, pues por desgracia, todo lo anterior, es decir, la manipulación, la llegada en planta, la manipulación, el almacenamiento, volver a manipular el residuo hasta entrar en el aparato, vamos a decir, XY que lo va a tratar, pues no está preparado o habría un aspecto de toxicidad importante para quien lo manipulara y, por tanto, pues no es posible hacerlo. Entonces, dentro de una cementera se cumple mayoritariamente, sin entrar en aspectos técnicos que digamos que necesitarían más tiempo, pero hay un aspecto primordial que es que no es una planta preparada, digamos, en términos de manipulación, etcétera, para que precisamente esos residuos puedan ser recibidos, almacenados y tratados en este tipo de industrias. ¿Puedo comentar algo, Alan? Por supuesto, claro. Gracias, sí. Bueno, no sé, se cortó un poquito acá, pero no sé si mencionaste, Gabriel, un poco la imagen, es decir, hay una capacidad para tratarlos en ese tipo de hornos, sí, pero
La cuestión es mucho de imagen, es decir, que se reciban ese tipo de residuos en una instalación, un horno cementero o de fundición o lo que sea. También es mucho de imagen de la empresa que no, y además son volúmenes quizás pequeños. Y aprovechando nada más para comentar de la pregunta anterior, solo para comparar, en México la norma que les mencioné establece que los residuos tratados en autoclave, microondas, desinfección química, etcétera, tienen que ser irreconocibles después del tratamiento antes de depositarlos en un relleno sanitario. Esto se hizo en buena medida para evitar su reciclaje o su recuperación de manera por los recuperadores informales que existen en rellenos sanitarios, así llamados, o en basurales. Pero esa es una... Quizás habría que revisar esto en función de lo que han comentado ustedes, ¿no? Hasta ahí mi comentario. Muchas gracias. Se hacía un punto muy importante durante las presentaciones que se hablaba sobre de cómo lidiar con la ambigüedad de los ordenamientos cuando no hay una claridad específica, requería los tratamientos, etcétera. ¿Ustedes ven, digamos, necesario o podría ser beneficioso tratar de homogenizar las definiciones y las prácticas dentro de la región? ¿Y ustedes ven esto factible? Y si fuera así, ¿cuáles serían unos pasos interesantes que se podría dar desde la cooperación internacional, que es lo que nos concierne ahora en este webinar? Bueno, pues no sé, yo lo que comentaba en el momento de mi presentación, que desde la parte de PENUMA de América Latina habíamos tratado o insistido, esto ya tiene muchos años también con AIDIS, de homologar lo que son la terminología para los residuos, para todo lo que es la gestión y todos los, inclusive los pepenadores, cirujas, buzos, cartoneros, toda esta gama de nombres que hay que se usan en la región. Entonces, decir, bueno, hay reciclador de base o hay reciclador informal, pero desde la idea de que el que separa la basura no recicla, es una parte muy importante del ciclo completo del reciclaje, pero solamente hace una parte, el acopiar, separar, lo cual es básico y fundamental. Entonces, en el caso también de esta clasificación de residuos, yo creo que sí ayudaría mucho a que, pues no sé si los ministerios, a nivel de ministerio, también veíamos en algunos casos los ordenamientos. En el caso de Colombia, el ordenamiento es presidencial. El presidente de la República decreta lo relativo a los residuos hospitalarios. En otros casos es el Ministerio de Ambiente o el de Salud. En otros países los dos juntos. Entonces yo no sé, a nivel quizás de ministerios, que pudiera haber una especie de un inicio de coordinación para justamente tratar de homologar la terminología y la clasificación y con base en eso poder estar seguros de que hablamos de lo mismo, porque esa discrepancia en cifras se debe justamente a que algunos datos incluyen residuos que el otro país o dentro del mismo país no se están considerando. Entonces yo creo que sí ayudaría mucho que llegáramos a homologar, digamos en términos ojalá globales, que hubiera una ISO, alguna manera de establecer esto de manera que no hubiera ninguna confusión de que si hablamos de 1 kilo de residuos en Colombia o en Brasil, estemos hablando exactamente de lo mismo, y de ahí todo lo que viene para abajo que tiene que ver con tratamiento, transporte, disposición. Creo que eso ayudaría mucho. Yo, si me permites añadir, Alan, un poco para tirarnos la pelota en nuestro propio tejado, pero positivamente, creo que si comparamos los residuos hospitalarios con los residuos industriales peligrosos, podemos decir que son bastante más homogéneos los hospitalarios que los, evidentemente, industriales peligrosos, en el sentido de que hay muchísimas más familias de industriales peligrosos que de hospitalarios. Por tanto, partiendo de la base de que es relativamente más fácil, digamos, etiquetar, homogeneizar el tipo de residuo que hay dentro de un residuo hospitalario, en comparación con un industrial peligroso, como decíamos, creo que partiendo de ISBA y de esas asociaciones
en las que son parte, no todos los países como sabemos, pero ya tenemos 5 o 6 países, creo, si recuerdo bien, pues dentro de la zona LATAM, que son miembros de ISVA. Creo que podríamos ejercer, digamos, en cada país primero y luego como asociación internacional, que de hecho ISVA evidentemente es, pues esa proposición de homogenización o de misma norma que está más o menos mencionando Gustavo hace un segundo, que me parece una muy buena idea, por cierto, y a partir de aquí impulsar que el legislador de los diferentes países pues acabe, digamos, tomando referencia a eso que esa Asociación Nacional de Gestores de Residuos, o se llame como se llame en cada país, pues haya acordado entre los diferentes operadores, etcétera. Y creo que puede ser un movimiento, digamos, muy legítimo, que las administraciones creo que pueden creer perfectamente, pues, que de la buena voluntad, evidentemente, que hay detrás de esta acción y además legitimizada, repito, pues porque debería de traer un amplio consenso detrás, ¿no? Evidentemente. ¿Quisiera agregar algo usted, Miquel? Sí, bueno, en realidad si llegamos a homogeneizar el tema de tratamiento de residuos en Latinoamérica, sería un gran éxito porque incluso en Europa no llegamos a ponernos de acuerdo. Es muy complicado. En realidad, ¿existe algún tipo de normas técnicas? Por ejemplo, en el caso de los embalajes de transporte de residuos, ¿existen normas que son a nivel de cada país? ¿Alguna norma ha sido adoptada a nivel europeo? Incluso alguna norma está a nivel ISO para lo que son embalajes. Pero después, en cuanto a la clasificación de residuos, es realmente diferente entre, por ejemplo, Reino Unido, Francia, España, Alemania, y a partir de ese momento también es difícil imponer una norma o un consenso en cuanto al tema de la tecnología de tratamiento. Yo creo que sí valoraría mucho es el trabajo que se hace a nivel de, por ejemplo, de la OMS o de algunas organizaciones como Healthcare Without Harm que tienen este problema de tratamiento de residuos muy en mente y hacen recomendaciones que son pues lo más amplias y abiertas posibles y informativas posibles para que se trate de la mejor manera, pero es un challenge muy, muy importante el hecho de poder ponerse de acuerdo a nivel de legislación. En fin, esperemos que haya una conciencia y que avance en ese sentido. Sí, ¿puedo aclarar algo nada más, Alan? Yo me refería básicamente al acuerdo entre nomenclatura, clasificación, no tanto en que los instrumentos jurídicos sean iguales, sino cuando menos la clasificación para saber a qué nos referimos con cada uno de los términos. No sé si alguna directiva europea pudiera aglutinar a lo que sería la terminología europea y luego después cada país tiene sus propios maneras de prohibir o no, dependiendo incluso de su tamaño, de sus condiciones fisiográficas, clima, etcétera, ¿no? Pero a eso me refería solamente, y de acuerdo que es muy difícil acordar, valga la redundancia, lo que es la normativa en sí. Muchas gracias por la aclaración y por los comentarios. Por cuestiones de tiempo, ahora les pediría un último comentario y también me gustaría incluir a Anne. Anne, we would like to have a last comment from you and to make a round, and maybe Gabriel can help us out also with the interpretation, as he has quite some experience about through many languages, so he's more fit than me to do this. Entonces, I can start with you, Anne, if you want to give us a last comment for the closure. Thank you. I have been keeping an eye on your comments and the questions, and I appreciate the technical content of the presentations. So it just remains for me to thank you for attending this afternoon.
Muchas gracias por participar a todos los oyentes del webinar de hoy y que Ana ha estado particularmente atenta y ha visto que el nivel de aspectos técnicos también comentados ha sido importante, etcétera. Así que espera pues que hayáis podido disfrutar y de nuevo pues gracias por vuestra participación. So thank you to our speakers and thank you very much for your time today. Thank you. Gracias a los speakers y por vuestro tiempo. Gracias, solamente Anne. para cerrar, lo que haría simplemente también agradecer obviamente la oportunidad y lo que les decía al inicio, que el gusto es muy grande y que no es retórica de estar entre amigos, y simplemente recomendar este acceso que ahora yo empecé en 1995, hice una decena de protocolos de pruebas con algunos de los equipos que mostré imágenes, y creo que desde entonces ahora la oportunidad de tener acceso por estos medios a estas asociaciones internacionales como ISWA, regionales como AIDIS o desde Latinoamericana, que pueden ofrecer a todos los interesados acceso, conexiones, información, datos, creo que vale la pena acudir a este tipo de fuentes de información para poder establecer contactos y tener lo que serían las mejores prácticas para lo que es la gestión de este tipo de residuos. Muchas gracias nuevamente a ISWA y a los participantes y también a los que estuvieron efectuando sus preguntas a través del chat. Muchas gracias. Desde México. Miquel, ¿quisieras un último comentario? ¿Quisieras darnos? Solo agradecer a todos los participantes las preguntas. Algunas no hemos tenido tiempo de tocarlas, pero intentaremos comentarlas directamente en el chat. Y como dije durante mi presentación, a vuestra disposición para poder continuar hablando de este tema y completamente implicado con ISWA para seguir haciendo avanzar el tratamiento de residuo biosanitario en el mundo. Muchísimas gracias. Gracias. Finalmente, Gabriel, último comentario. Sí, muchas gracias, Alan. Yo de nuevo agradecer a Anne y al resto de speakers también, igualmente esta tarde, pues por haber trabajado en este tema, que creo que es dentro, Alan, del romanticismo medioambiental que sabes que me caracteriza, pues creo que es muy interesante que tengamos estos momentos para poder precisamente mostrar la situación real, lo más real posible, y que luego pues cada uno haga las conclusiones que quiera, evidentemente. Así que nada, muchas gracias de nuevo, gracias a los oyentes y gracias a ISWA, por supuesto, por darnos la oportunidad de discutir al respecto. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a nuestra audiencia, al equipo técnico de ISWA y a ustedes, por supuesto. Se les agradece mucho y espero que nos veamos pronto en otro evento y ojalá en persona pronto. Many thanks, Anne. Have a nice afternoon, morning or midday depending on where you are. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Thank you.